y ahora estamos celebrando los 15 años de Cruce de Caminos, que fue el disco que cambió mi vida y cambió mi carrera y demás. Y yo sí quiero que la gente sepa que este disco no existiría sin Adriana. Ese disco no existiría sin Adriana. Entonces yo sí te quiero agradecer porque ese apoyo tuyo, esa conexión tuya con lo que yo en aquel momento hacía y decir, listo, voy a apoyar este proyecto, pues mira lo que hizo. Bueno, hoy traigo un invitado más que especial, un amigo, una persona de corazón, una persona que sé que todos ustedes admiran, es inspirador, ha hecho una carrera desde el corazón, desde el alma. Es, yo diría que el hombre detrás del artista. Santi Cruz, bienvenido. Adri, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, otra vez. Sí, otra vez. Qué gusto verte, qué gusto conversar contigo y gracias por invitarme a este espacio tan especial. No, y gracias a ti por compartir, que sé que tu gira, tu tiempo también es limitado, pero hoy vamos a tener una conversación de amigos, una conversación de esa persona que conocí, he seguido y que sé que no le cabe el corazón en ese cuerpo tan grande que tienes. Yo diría que siempre se pregunta uno, ¿quién es Santiago detrás de ese artista? ¿Cómo lo definirías? Uf, esa pregunta a mí me encanta porque es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que nosotros, o por lo menos me pasa a mí, cuando uno le preguntan quién es Santiago Cruz, o te preguntan a ti quién es Adriana Bernal, yo tiendo por empezar por los defectos. Sí, yo soy neurótico, soy impaciente, soy esto, lo otro, ¿no? O puedo pasar a definirme por lo que hago, ¿no? Soy un cantante, soy un compositor y eso es lo que hago, eso no es lo que yo soy. Y entonces aprendí a definirme de una manera que apareció en un libro que escribí por allá por pandemia, que se llamó Diciembre otra vez. Y yo aprendí a definirme que yo soy un intento permanente. Yo soy eso. Esa frase me gusta. Yo soy un intento permanente de ser un mejor ser humano todos los días, de ser un mejor padre todos los días, de ser un mejor artista todos los días. Ese intento permanente a veces llega con éxito al otro lado, ese intento permanente a veces no llega con éxito al otro lado, pero el otro día hay que volver a intentar. Y en esa frase de que soy un intento permanente, que de hecho hay una canción del nuevo disco que se llama así, Un intento permanente, detrás de ese intento permanente aparece la constancia que he tenido en mi vida, la resiliencia, el querer superarme permanentemente o superar los obstáculos que se hayan presentado, la disciplina, la consistencia, la coherencia. En ese intento permanente creo que se resumen todas esas cosas que aparecen en mi vida permanentemente. Uno te podría definir a ti por la letra de tus canciones, porque yo creo que han sido etapas y cuando te conocí, que fueron hace muchos años, Sí. También me tocó vivir ese cruce de caminos, Sí. ese disco que tú lanzaste, pero a través de tus letras y de tus composiciones uno puede conocer a Santiago. Yo creo que sí. Y ese es el intento del que tú llamas. Sí, yo creo que sí, porque además para mí la música, Adri, ha sido siempre una herramienta de gestión emocional. Yo la denomino así. Para mí la composición ha sido una herramienta de gestión emocional. Yo nunca, creo que de las 100 y pico de canciones que hay grabadas, habrá dos que son, una historia que me contaron. Las otras 105 canciones son vivencias propias. Es la manera que yo tengo de gestionar. Entonces, sí es cierto que ahí hay una descripción muy clara de quién soy como persona. Y yo he aproximado mi carrera de esa manera, de sentarme a escribir, no pensando necesariamente en lo que la gente quiere oír, sino en lo que yo quiero decir, que creo que es la manera correcta del círculo de comunicación de la expresión artística, ¿sí? Yo creo que uno de los problemas que tiene la industria de la música es que se plantea permanentemente qué es lo que la gente quiere oír
en lugar de plantearse al artista qué es lo que el artista quiere decir, ¿no? Porque cuando tú lo planteas desde esa orilla, desde qué es lo que la gente quiere oír, pues terminas unificando el criterio. Si la gente quiere oír este género que está de moda, pues todo el mundo termina haciendo lo que está de moda. Pero si tú delimitas eso o lo enfocas en lo que el artista quiere decir, pues ahí es donde aparece una frase que a mí me encanta, que es el punto de vista, ¿sí? Y el punto de vista es lo que te define como artista, creo yo. Y ese punto de vista además toca generaciones, porque ustedes son una influencia gigante para las generaciones. O sea, si a mí me gusta el bolero, me Sí. gusta el pop, o me gusta la música, la ranchera Sí. o XY, eso forma también mi carácter, Claro. me forma a mí como persona. Claro. Y creo que hay una responsabilidad inmensa en ustedes de que eso le llegue a las generaciones. Pero siento que lo que tú acabas de tocar es un punto muy fuerte, que es la industria, es qué quieren consumir, cómo lo quieren consumir, Sí. y qué hago yo para que eso también, y los artistas se han prestado para eso. A mí me gusta también hablar de responsabilidad. Yo creo que hay una responsabilidad. Es más, yo creo que no es una responsabilidad de los artistas. Todos tenemos una responsabilidad. Y a mí me gusta hablar de un concepto que, digamos que en el mundo del cuidado del medio ambiente está muy claro que es la huella de carbono, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que todos tenemos una huella energética, ¿sí? Tú tienes una huella energética con lo que haces, con lo que dices, con tu comportamiento diario. A veces esa huella energética es positiva y a veces por muchas razones puede llegar a ser negativa. Pero yo creo que la búsqueda consciente de uno tiene que ser que esa huella energética sea positiva, ¿cierto? Y entonces yo he tenido muy claro desde el principio de mi carrera qué quiero decir y cómo quiero decir lo que quiero decir, porque creo en esa responsabilidad, porque creo que nunca es solamente una canción. Ah, eso es una canción, puedo decir cualquier cosa porque es una canción. No, a ver, yo creo que tú puedes decir cualquier cosa, pero tiene que estar clara la intención de eso, o tienes que tener clara tú la intención de eso, ¿cierto? Entonces yo sí creo en esa responsabilidad, creo en el poder de la palabra y creo que ese poder de palabra, además cuando se mezcla con música y se vuelve canción, ese poder se amplifica todavía más. Creo que las canciones siempre se te quedan de alguna manera, ¿no? No es que la oíste y te pasó, no, ese mensaje queda. Y la cantidad de veces que tú oigas ese mensaje, pues eso se te va a quedar. Y entonces como yo tengo claro eso, por lo menos creo eso, pues me cuido mucho en lo que digo y cómo digo lo que digo. Sobre todo desde que soy papá, además. Siempre lo tuve claro, pero desde que fui padre dije, uy, ojo, que hay una gente atrás que está viendo permanentemente lo que tú estás haciendo, diciendo. Es más, seguramente tú lo sabes, con esta situación de la paternidad hay un asunto de que es mucho más potente lo que tú haces que lo que tú dices. Tú le puedes decir una cantidad de cosas a tus hijos, pero haces lo contrario, con lo que ellos se van a quedar es con lo que tú estás haciendo, no con lo que estás diciendo, ¿verdad? Alguien decía que era el ejemplo, pero realmente más que ejemplo es como tú A mí hay una palabra, lleves la vida y a mí hay una palabra que me seas encanta, también auténtico que es la con tu vida. coherencia, Adri, es la coherencia, que viene con autenticidad, ¿sí? Que viene con honestidad. La coherencia, ¿cierto? Cuando tú tienes eso, yo creo que hay un factor de respeto, hay un factor de que tu mensaje importa porque eres coherente. Cuando eres coherente, yo creo que es mucho más fácil transmitir. Santi, de Sí. tu vida en la infancia, tu familia, ¿cómo ha impactado toda esta carrera, todo ese tránsito? Y yo quisiera que nos contaras cómo fue tu vida, cómo llegó la música a ti, o tú A cómo ver. llegas a la música. Yo nací en Ibagué, de unos padres que se casaron muy jóvenes los dos, 23 años más o menos los dos tenían. Yo nací cuando tenían 25 y a los 2 años y medio se separaron, a mis 2 años y medio. Se separaron, yo me fui a vivir con mi mamá a la casa de mis abuelos en un barrio en Ibagué que se llama Cádiz.
barrio muy tradicional de Ibagué, que ahora está completamente transformado en otra cosa, que es como un epicentro de IPS y de cosas que tienen que ver con salud. Pero yo desde los, 2 años y medio, 3, viví en Cádiz, en la casa de mis abuelos. Mis abuelos paternos vivían en el mismo barrio también. De hecho, las dos familias fueron como de las primeras casas de ese barrio. Me crié en barrio de ciudad intermedia, en los 80s, que es toda una estética, toda una situación de libertad maravillosa. Me crié pues con mis abuelos, con una ausencia muy grande de mi padre, con una presencia muy fuerte de mi madre. Me crié viendo a mi mamá ser el centro de atracción de las noches con la guitarra. Entonces desde muy niño tuve contacto con lo que una guitarra representaba en la gente. Me crié con una familia, en la familia de mi mamá, mi familia materna, muy artística en general. Ninguno se dedicó a eso, ninguno de mis tíos se dedicó a eso, pero la música era protagonista permanente y mi abuela escribía y pintaba y mis tías pintaban y estaba la poesía, ¿no? Muy presente. Pero mi mamá ha sido una melómana impresionante y para mí siempre fue una gran cantante. Y eso le apasionó siempre y eso estaba muy presente. Entonces, para mí era natural esto de la música, ¿no? Evidentemente, cuando yo empecé a ya pensar qué quería hacer de la vida, pues la industria de la música en Colombia era una cosa completamente distinta a lo que es ahora, ¿no? Estamos hablando del año 92, año 93, pues ahí no había pasado. Claro que había expresión artística en Colombia, siempre la ha habido porque hemos tenido grandes artistas. Lucho Bermúdez, Rafael Escalona, toda la cultura llanera, toda la cultura del Pacífico, ni hablar del vallenato, el folclore andino de mi región, Garzón y Collazos, Silva y Villalba, Leonorcita Buenaventura. Bueno, eso siempre estuvo ahí, pero la industria de la música tuvo una transformación a mediados de los 90s, ¿no? Pero cuando yo salí del colegio y dije quiero estudiar música, pues obviamente la respuesta fue no, porque eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero yo me di la guerra y seguí pensando que por ahí era el camino. Estudié finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado, soy graduado de esa carrera del externado, pero yo llegué aquí a Bogotá, empecé a buscar mi camino de cantar en bares, cantar en restaurantes. Amenizaba almuerzos en La Cabaña, por allá en Cota, o en un restaurante también que se llamaba La Morena. Canté en muchos bares aquí en Bogotá. Con Fernando Gaitán. Luego apareció el sitio en mi vida con Fer. Inicialmente sin Fer y luego apareció Fer en la vida del sitio realmente. Pero fue, digamos que mi formación musical fue esa, la calle, la noche, el público permanentemente, ¿no? La rumba, la fiesta. Y ahí crecí un montón en ese camino. A mí cuando me preguntan ahora, artistas nuevos, oiga, ¿qué hago? Yo digo, busque dónde tocar. ¿Dónde tocar? El contacto con el público, con 5, con 10, con 20, con 100, con 1000. El contacto con el público. En la primera comunión de su primita, en los 15 de la amiga, en donde quieran y no quieran oírlo, vaya y toque. Porque ese uno a uno con el público, esa más allá de las redes sociales, porque sí, tú puedes poner algo en redes sociales y le ve un montón de gente, pero eso nunca va a reemplazar el tener a la gente al frente, ¿no? ¿Pues tú crees que eso se ha perdido, Santi? Porque yo creo que sí. De las cosas que yo extraño de la fiesta, de la rumba, digo yo, cuando salía uno y se encontraba con una persona como tú en el sitio, pero al mismo tiempo llegaba Miguel Bosé después de haber dado un concierto y estabas tú con Miguel Bosé allí como en una tertulia. Sí, sí, sí. Eso era espectacular, o sea, sí. Eso era fantástico. El sitio tenía un ingrediente muy particular y era que los dueños éramos músicos. Entonces,
la banda estaba ahí presente incluso en contravía del negocio muchas veces. Y con Fer teníamos algunos problemas, de hecho, Algunas diferencias. con algunas diferencias de opinión con respecto a lo que significaba la banda en el sitio, ¿verdad? Y yo creo que eso ya, además, los dueños éramos músicos, pero éramos parte de esa banda, ¿sí? Porque mi socio Morris y yo nos subíamos a cantar, ¿cierto? Entonces, más que empleados, que lo eran, pues era para nosotros la identidad del bar. Y yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Porque claro que hay lugares con música en vivo. Hace mucho tiempo que no, tampoco estoy ahí en la noche bogotana, digamos, pero la sensación que me da a mí es esa, que es una parte más del bar. Para nosotros era nuestra identidad. Y eso hacía que los músicos de fuera quisieran estar allí, que los músicos que venían de afuera a tocar en Bogotá pasaran por allí porque les decían, hey, hay un lugar donde se hace música con mucha dignidad y con mucho respeto. No, era fantástico. Y eso les gustaba mucho. Además que habían, yo creo que donde recogía esa tertulia también de todo tipo. Sí, Cultural, sí. de corrientes, de artistas. No Era- solamente era ver esos artistas, pues que hoy te ve uno a ti, pero también estaban escritores, también se encontraba Claro. uno. El mismo Fernando, pues, escritores, políticos, periodistas, se convirtió en un epicentro muy importante porque digamos que Fernando en aquel momento ya es una leyenda, ¿cierto? Pero en aquel momento además, en el auge de Betty la Fea y de todo esto, pues era el personaje de la televisión colombiana. Entonces era un tipo que la gente quería estar alrededor de Fernando, ¿cierto? Además tenía ese magnetismo, un tipo tremendamente culto además, gran melómano, gran conversador, ¿verdad? Entonces la gente quería estar alrededor de Fernando. Entonces si estaba uno, ese jalaba a otro, y se armaba un asunto de música, de cultura en general, de periodistas, de actrices, de modelos, de políticos. Fue un epicentro cultural, sociocultural muy importante. Sí, así es. Extrañamos también a Fernando, porque Sí, también yo a Fernando mucho, lo quise mucho, muchísimo, mucho. o lo quiero. Asiste arriba, todavía es una persona que lleva uno en el corazón. Mira que con Fernando hay un cuento muy lindo que acaba de pasar. Cuando nosotros, en un momento del sitio, Fernando y nosotros peleamos y Fernando se va y abre otro lugar. Y hubo un distanciamiento, una enemistad, una rivalidad incluso. Y eso nunca se subsanó, por lo menos no conmigo. Con mi socio volvieron a trabajar juntos, creo, tal. Conmigo no. Tampoco hubo nunca un enfrentamiento mayor. Nos cruzamos alguna vez en alguna parte y hubo mucha cordialidad y demás. Había mucho cariño, mucho cariño. Y cuando Fernando muere, voy al velorio y le digo a su esposa, le digo, me quedó faltando un café con Fernando, ¿no? Y ella me dice, a él también, Santi. Me dijo ella, a él también. Listo. Pasan los años y de pronto me llega una petición de la editora que maneja mi catálogo musical. Me dice, mira, hay una serie que quiere usar tu canción Un amor de verdad en 2 momentos de la serie. Que si la autorizamos, pagan tanto. Yo, listo, autorizado, ¿vale? Cuando me puse a revisar la serie, que se llama Yo no soy Mendoza, te estoy hablando que esto es el año pasado. ¿Ya cuántos años después de la muerte de Fer? 4, Más. 5, no sé. Yo creo que se murió hace 6 años. Por ahí. Estoy hablando de 5 años después de la muerte de Fer. Me llega esta solicitud y cuando voy a ver el proyecto es un trabajo póstumo de Fernando. Es una serie en la que Fernando estaba trabajando cuando falleció y que terminó viendo la luz ahora. Y entonces, increíble. Para mí fue como increíble. Como ese café, ¿sí? Sí, ese café Como pendiente. esa señal de Fernando de decirme, aquí está el café. Todo bien, aquí Sí. está el café y estamos bien. Él con ese corazón que tenía, que era también un ser humano absolutamente especial. A ti te faltó un café y a mí me faltó acompañarlo cuando iba a lanzarlo de Betty la Fea en Nueva York.
y yo le prometí que iba y no alcancé y luego dijimos vamos a comer y a los 15 días murió. Ah, Entonces es una de las cosas que le quedan a uno como, sí, ¿cómo sí, es sí, posible claro. que no haya tenido el tiempo Sí, o haya estado sacado el café, el un café. desayuno, en fin? Son los momentos que uno también añora y extraña, pero bueno, por alguna razón A mí lo eso, recordamos cuando hoy y lo apareció llevamos eso, en nuestro mira, cuando corazón. yo vi eso, Fernando Gaitán, no, o sea, me conmoví y dije, mierda, este viejo, Te ahí hizo la está, sí, señal, ahí te está hizo el la café. señal. Bueno, tú eres una persona muy conectada con, o sea, eres una persona espiritual, Mm, sí, Santi. Esa sí. conexión, ¿cómo es? ¿Viene también de esas raíces de tu casa o Digamos lo que has la desarrollado? espiritualidad en mi vida inicialmente estaba exclusivamente ligada a la religión. Eh, Fuimos una familia practicante católica de misa los domingos y de todos los sacramentos y todo el asunto. Con el tiempo en mi vida me fui distanciando de la institución, no del camino espiritual, Ujú. ¿sí? Del establecimiento. Sí, de la institución, Ujú. ¿viste? Creo que las instituciones en general le hacen mucho daño a muchas cosas. Y creo que el camino espiritual no depende de una institución, ¿cierto? Hay gente a la cual se le facilita el camino espiritual a través de la práctica de una religión en particular. Ujú. Yo creo que de alguna manera yo creo en todas las religiones porque no creo en lo que nos separa. No creo que esta religión es la correcta y esta es la equivocada y esta religión es la que está bien y esta es la que está mal. Creo que al final si tú esculcas bien los mensajes de los profetas, no de las instituciones, hay muchas cosas en común en todas. Eh, creo, creo en que todos estamos conectados. Creo que somos parte de una cosa mucho más grande. Eh, Creo que cuando nos vamos de este lugar, vamos a otro lugar y hay una conexión completamente distinta. Creo que cuando nos vamos de este lugar regresamos al todo de alguna manera. Es lo que yo entiendo. Cuando vamos de este lugar regresamos al todo. Y hace unos meses tuve una experiencia con psilocibina. Mi esposa trabaja con psilocibina, hizo un diplomado en la Universidad de Antioquia en psicodélicos y trabaja psilocibina de manera terapéutica y demás. Y tuve una experiencia muy linda de una macro con psilocibina y sentí que fui a ese lugar, a esa conexión del todo, a eso donde no hay reglas, donde no hay fronteras, donde somos todos parte de algo maravilloso. Eh, y entonces como entiendo eso de la conexión entre todos, pues ahí vuelve el asunto del respeto, de la huella energética, de procurar de alguna manera que mi impacto en los demás sea positivo o que mi impacto en mí mismo sea positivo, que es una cosa también distinta, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a ser generosos con los otros y no sé qué tan generosos somos con nosotros mismos, de alguna manera. Somos muy tacaños con el Somos amor hacia tacaños, somos nosotros. agresivos, somos duros, Sí, nos castigamos somos durísimo y la culpa exigentes, un poco esa culpa y todo eso que nos nos hablamos durísimo, Mm. ¿no? Nos decimos cosas que no le diríamos a otra persona. Y creo que eso pues tampoco Eso es está duro. tan Santi, ¿qué bien. es la psilocibina? La psilocibina es un hongo, Ok. es un hongo. Hay toda una corriente de pensamiento alrededor de este tema de la psilocibina. Hay todas unas demostraciones y estudios que hablan de la psilocibina y del apoyo de este tipo de psicodélicos en los procesos terapéuticos, Sí, total, lo están usando en todo el mundo. en los procesos de rehabilitación de adicciones, por ejemplo, que puede sonar a una contradicción, pero es que también entendí que van las drogas que conocemos comúnmente, las recreativas, van a un lugar del cerebro distinto al que apela la psilocibina y los psicodélicos y demás, sobre todo de esta naturaleza. Y hay toda una corriente, como te decía, de pensamiento Sí, alrededor de esto. y también conozco también ese poder de los hongos en la conexión en la tierra
Y hasta Son como- ahora hemos venido como entrando en ese mundo. Bueno, hasta ahora no, yo creo que ya llevan un tiempo. No, yo creo que estudiándolo nosotros, pero importante, eso hay pero mucha nosotros, gente exacto, ya hay y los gente- ancestros ni hablar. Sí, total. Que lo Pero, conocen muy bien. pero además creo que son una demostración muy palpable de eso que te decía ahorita, de que todos estamos absolutamente conectados. Santi, ¿alguna herida que hayas sanado con la música? Uy, muchas. Yo tengo herida de abandono, de la ausencia de mi padre, seguramente, y me he pasado la vida buscando padres. Y tú conoces muchos amigos míos que son mayores que yo y que creo que paradójicamente han sido fruto de mi búsqueda esa de permanente de padre. Fernando, Tico, que termina siendo gente entrañable, pero en un principio es como, ay, yo quiero ir donde una persona mayor que me dé guía, que me de alguna manera me diga que estoy haciendo algo bien o que me cuente cuando lo estoy haciendo mal. Esa herida de abandono, una herida de amor propio, una herida de valía propia, de merecimiento, todo eso lo trato de mitigar o de curar o de sanar con la música, ¿no? De hecho, desde el 2010, 12 más o menos, desde el 2010, me he preocupado porque las canciones que escribo, a ver, déjame replantearlo. Volvemos al tema de la huella energética y del qué se dice y cómo se dice, ¿cierto? Nos preocupamos mucho por las letras del reggaetón, las letras los corridos, no sé qué vaina, toda la gente escandaliza, pero cuando nos ponemos a investigar letras de baladas o de salsa o de boleros, ahí hay cosas muy Duras, complicadas. sí. Hay cosas muy Sí. complicadas. Lo que pasa es que están dichas de una manera muy bonita y respondían a una realidad sociocultural de algún momento, digamos. Pero yo sí tuve un despertar en aquel momento de 2010, 2011, 2012, de si vamos a hablar de relaciones sentimentales, vamos a tratar de hablar de un amor sano, de un amor constructivo, de un amor que dignifique las partes, no de ese amor del abandono por el otro, no de ese amor de la renuncia del uno mismo por el otro, ¿no? Entonces he tratado en mis canciones de esa construcción, ¿viste? De una cosa digna, sin importar qué tipo de historia estás contando, puede ser de amor o de desamor, siempre hay un rincón de dignidad, de respeto propio, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso y eso ha sido parte de mi camino y de mi necesidad de curarme a mí mismo y de a través de la música intentar dejar un mensaje. Hace un par de años hice una canción que se llama Un amor de verdad. Es una canción muy linda que desde mi punto de vista es una carta de navegación a mis hijos. Es decirle, mire, más allá de lo que ustedes ven de mi relación con su mamá, que por suerte es un hogar muy lindo, aquí está esta canción que es lo que yo creo que debe ser un amor de verdad. No tiene que dolerle, no tiene que lastimar, no tiene que sentirse humillada, no tiene que renunciar a quién es usted, ¿no? Un amor de verdad le nutre, le inspira, le da libertad, no le frena, todo eso. Entonces, todo eso que yo fui aprendiendo a través de eso, de ir sanando un montón de heridas, ahora lo pongo en las canciones con la certeza de que hay alguien detrás oyendo eso. Y tú podrías decir que de todo ese tránsito que hiciste, bueno, de Ibagué, Bogotá, ese Santiago de ese momento atravesó por unas etapas duras, Sí, muy. unas etapas que un renacer tuyo, Sí, un hombre que llega a ser también muy, digamos, yo te diría que famoso, como ese personaje que uno dice, me he hecho un autógrafo, Sí. ¿sí? Como ese ídolo, pero atraviesas ahí también una etapa dura sí. y llegas al hombre que hoy está sentado acá. Me habla de su familia, Sí. eres un super papá. Pues O sea, no tuviste eso tu dirán papá mis- presente, lo dirán mis hijos en unos años. pero me imagino que también todo esto lo has llenado por esos vacíos. Sí, que uno claro. tiene. Todos tenemos vacíos, todos Sí. tenemos cadenas, todos traemos temas a la vida que o seguimos. Sí, o nos uno sigue pasando, tiende a repetirlo o tiende a irse al opuesto. Al opuesto. ¿No? Ese tránsito, háblame un poquito de ese pedazo que marcó tanto tu historia y hizo esa metamorfosis en
en Santiago. Sí, mira, yo este año, 2025, cumplo 19 años de haber superado un proceso de adicción a drogas, ¿sí? Alcoholismo y drogadicción. Era una situación a la que me metí por mi falta de amor propio, por mi falta de merecimiento, porque creía que yo me merecía vivir eso, vivir de esa manera, ¿sí? Vivir lastimándome y en el proceso lastimando a un montón de gente, ¿verdad? Yo sentí que me merecía eso porque mi falta de merecimiento me llevaba a eso, mi falta de amor propio me llevaba a eso. Nunca pensé, a ver, siempre supe que eso me hacía daño, ¿verdad? Pero eso es un círculo vicioso, ¿no? Yo sé que me hace daño, pero me hago daño porque me quiero hacer daño, porque siento que no merezco vivir de otra manera y eso se sigue repitiendo, ¿no? Por suerte en mi vida hubo un clic con mucho dolor, pero clic al fin y al cabo, en el que empecé un proceso desde hace 19 años. No, antes, porque el proceso no empezó con la rehabilitación. Tú llegas a la rehabilitación que te funciona porque ha habido un proceso antes, ¿verdad? Entonces, un proceso un poquito más largo, de 19 años, en el que la tarea diaria es quererme un poquito más, ¿sí? Y aquí no se trata de ego, de vanidad, no se trata de aceptación, ¿sí? Pero la aceptación enfocada en que, ok, yo me quiero como soy y con mis virtudes y defectos, pero sé que puedo ser mejor. Porque yo no creo en esa aceptación que dice, no, yo me quiero como soy y soy así y usted verá si me quiere. Punto. Eso, para mí eso es una aceptación mal entendida, ¿cierto? La aceptación que nos invita a la transformación es, hey, yo me quiero así con esto, con lo bacano, con lo no tan bacano, pero vamos a trabajar en lo que no es tan bacano para ver si puedo llegar a ser una mejor persona, ¿cierto? Y he aprendido eso. Y he aprendido que ese proceso, además de crecimiento personal, es como el juego ese de escalera, que tú a veces estás unos saltos maravillosos y de pronto agarras un trampolín para abajo y echaste para atrás otra vez y empiezas a trabajar en tus dolores y es un trabajo además permanente, que a veces lo haces de mejor gana, a veces lo haces con más dificultad, a veces te cansas de hacerlo. Pero cuando tú entiendes además, Adri, que es lo que me ha pasado a mí, que ese trabajo en ti se va a ver reflejado en tus hijos, por ejemplo, o se va a ver reflejado en tus padres, los tengas o no los tengas, ese entendimiento te hace seguir queriendo trabajar en ti. Y a mí me ha pasado eso. Y yo llevo casi 20 años en ese proceso de querer trabajar en mí para que mis hijos se beneficien de eso y sus hijos se beneficien de eso y así. Tus nietos. Para allá ese reguero sea positivo, ¿no? Porque muchas veces uno se pone a ver hacia arriba y dice, pucha, el reguero ha estado duro de cosas negativas. Y ahí viene la decisión, ¿continúo en ese ciclo negativo de mi clan o voy hacia otra orilla y trato de reparar de alguna manera ese dolor? Pero y he tratado de hacerlo. A veces uno necesita tocar ese fondo. Ahí está el problema. Sí, no, porque muchas veces le dicen a uno, tenías que tocar fondo pero de pronto más que fondo es empezar a conocerse a uno. Yo creo que en el nivel esa exploración. Yo creo que en el nivel de conciencia que tenemos en este momento los seres humanos, lastimosamente, ahí es donde encontramos el valor para la transformación. Qué lindo sería no tener que llegar a esos lugares para uno entender, para uno entender que uno es un trabajo en permanente proceso, digamos. Claro, porque además ¿cierto? Tú eres uno de 1000. Claro. No todo el mundo llega a los lugares allá y se puede uno regresar. Más que regresar, encontrarse. Yo creo que de alguna manera hay mucha gente que lo logra, pasar ese proceso. Yo cuento un cuento que eché hace poco en redes sociales
y era una historia de un personaje que estaba conmigo en rehabilitación, y todos los miércoles teníamos terapia grupal, ¿cierto? Y en la terapia grupal uno se presenta y dice, hola, soy Adriana, llevo 2 meses sobria o 5 años, lo que fuera. Hola, soy Keila, llevo 7 años o 3 semanas, lo que fuera cada uno. Hola, soy Santiago, llevo 2 meses. Y generalmente esa cuenta iba aumentando a lo largo del proceso, ¿cierto? Había un personaje allá que cada semana decía, llevo 3 días, llevo 2 días, llevo 5 días. Nunca, nunca, Nunca sumó. nunca pasaba la semana ni siquiera, ¿no? Okay. Entonces en algún momento yo le pregunto a mi terapeuta Néstor Mejía, que es un tipo fantástico, le digo, ¿qué sentido tiene, desde mi ignorancia, qué sentido tiene tratar a un personaje así que cada semana recae? Y el tipo me tiró una frase que me rompió la cabeza y me dijo, pero sigue viniendo. ¿Sí? El tipo cada semana recae, pero cada semana lo intenta otra vez. El problema sería que recayera y ya no volviera a la terapia. Pero él recaía e igual volvía. ¿Sí? Qué buena el miércoles reflexión, siguiente además. estaba ahí. Entonces el tipo decía, sigue viniendo, Santi. Listo. Yo me fui del tratamiento, todo bien conmigo, y hace un par de años, no un par de meses ni siquiera, bueno, como 6 meses, le dije a Néstor, oiga, ¿y este personaje qué? ¿Se acuerda que el tipo iba tal, tal? Y me dijo, hermano, la logró. El man salió. De tanto Intentar. seguir yendo, la logró. Qué bueno. Y yo creo que al final se trata de eso. Y así vivimos siempre. De seguir yendo, ¿no? Así es. Pero qué historia, no, yo te diría que tu historia, más que convertirla en algo dramático, hoy en día la realidad que vivimos es inspiradora, Santi. Claro, porque el Porque resultado a es positivo, veces digamos. nos guardamos esa información, y yo respeto mucho la intimidad y más en este rol que hago, porque siento que yo voy hasta donde tú también me lo permites. No pretendo pasar nunca la raya de abordar un tema que no quieras abordar, pero en esto es una gran lección para lo que estamos viviendo. Más que lecciones, vuelvo y te repito, inspirador. ¿Sabes qué pasa, Adri? Yo sé que que hay gente que va a ver esto y que va a decir, al menos una persona, no sé, va a decir, hijo de pucha, sí se puede. Sí se puede. Porque me ha pasado, porque me lo han dicho, porque a raíz del libro o de cualquier otro testimonio, me han dicho, gracias porque por esto que dijo o por esto que escribió, yo me animé o fue el clic que necesitaba. No quiero decir que por mí lo hizo. No, esa persona claramente viene en un proceso. Todos necesitamos una chispa en algún exactamente, momento. en que esa chispa le llegó por algo que yo dije. Y entonces cuando tú tienes esa conciencia de que hay un impacto, de que tu testimonio genera un impacto, pues yo soy hasta feliz contándolo. A donde llego hecho el cuento, si me lo permiten, a donde llego hecho el cuento. Yo creo que Keila se lo sabe de memoria, que Keila trabaja conmigo, porque a donde llego, si me lo permiten y si allá va la conversación, que además generalmente va allá, a mí me gusta compartirlo, porque sé que alguien al otro lado va a decir, ay hermano, mire, este man pudo. Si este man puede, yo también puedo, ¿no? Y eso me parece que es un golazo. Lo que pasa es que digamos, en mis zapatos, poder que tú o sea, de que tú puedas compartir esto con nosotros y que lo cuentes, tiene un impacto muy grande y tengo una responsabilidad muy grande. Y es que esto no es sensacionalismo, sino esto son historias de vida reales. Son las personas que hay detrás de los humanos, que además vivimos todos los días en esto, que tenemos además miles de temas en nuestra cabeza y que hemos vivido experiencias donde hoy compartirlas, pero también verte hablar de Salvador, de tu esposa, que ya llegaremos allí, es cuando uno dice, wow, y cuando escribes una canción como la que hablaste y uno se la puede dedicar a la persona que uno ama y uno quiere, y que el amor sí existe y que por más de que se han pasado
túneles, oscuridad, Total. háblalo como quieras, porque en ese momento ni se veía como oscuridad, sino era una forma de divertirse, destruyendo Sí, de pronto uno mismo, pero poder uno hoy rescatar esto y poderlo decir con esa fuerza y escribirlo, Santi, porque yo sé que tú lo has escrito en tus sí, canciones, has compuesto con el alma, entonces todo esto llega. Nunca se me olvida esa canción que tú hiciste con estos dos viejitos de esa historia que con la historia de conociste mariposas en la de panza, sí, mariposas en la panza. Y hoy que ya estoy en una etapa diferente en mi vida y veo a mi esposo y sí, quiero terminar mi vida con él, qué al bello. lado de él, siento las mariposas en la panza. Qué bueno. Pero eso me lo sembraste tú a mí, sin Mira, darte cuenta, wow, me dejaste eso marcado a mí. ¿Sí? Y es lo mismo que me imagino estarás haciendo con miles de personas que te siguen, con las personas que te escuchan, que a veces uno oye la canción de Santiago Cruz y lo oye uno tarareando a un joven o a una persona que la lleva con esa pasión y sí, uno dice, si supiera Santiago todo lo que va dejando en esa huella sí, una huella energética que energética. tienes, es increíble, Es es muy bonito increíble. porque además yo creo que uno tampoco, si enfoca la atención en eso, también se vuelve loco. Ujú. Así como si enfocas la atención en los comentarios negativos o en la gente que no le gusta lo que haces o la gente que tiene un preconcepto tuyo, te vuelves loco. Si te enfocas también en el excesivo halago o en ese impacto, también te vuelves loco. ¿Sí? Claro, porque te despista Eh, de lo que sí, tú realmente quieres hacer. yo creo que cuando está la conciencia esa de la huella energética, que insisto en el tema, pues eso rinde sus frutos. Y yo sí espero que esto no lo vayan a editar, por favor, porque sí, a mí me parece que esta charla es muy linda, particularmente en este año, porque tú hablabas de Mariposas en la Panza, que es de ese álbum Cruce de Caminos, y ahora estamos celebrando los 15 años de Cruce de Caminos, que fue el disco que cambió mi vida y cambió mi carrera y demás. Y yo sí quiero que la gente sepa que este disco no existiría sin Adriana. Ese disco no existiría sin Adriana. Eh, entonces yo sí te quiero agradecer porque ese apoyo tuyo, esa conexión tuya con lo que yo en aquel momento hacía y decir, listo, voy a apoyar este proyecto, pues mira lo que hizo, mira lo que hizo. Y lo que generó en todos. Créeme que a mí me dejaste también Qué maravilla. con, Gracias, Adri. con toda esa energía y siempre creo que la felicidad que tenía que llegar hasta acá era la de un reencuentro con un amigo, Sí, así es. no de un invitado. Y gracias por esas palabras, gracias por ser tan especial. No, Y de por verdad, favor. Santi, hice lo que podría hacer una persona de conocer a alguien como tú. Entonces siento que en eso, Muchas y gracias. siempre yo creo que lo que tenemos es que aprender a entender esas señales de la vida. Mm. No toda la gente que se nos cruza en la vida viene, es decir, a veces somos prevenidos, a veces no Sí, claro. entendemos esas señales y yo creo que todo el mundo nos va dejando un mensaje y nos va dejando una huella. Así que yo Así en su soy la que te momento no lo tengo que dar las parezca. gracias y obviamente vamos a celebrar ese cruce de caminos Muy bien, este año. muy bien, Este muy bien. año cumple años también Quién y Qué, cumple 15 años, que ha sido Bueno, imagínate. también un proyecto que ha sido también del alma y de corazón. Y yo creo que, bueno, nos encontramos hoy en la vida como nos debemos también encontrar. Así es. Háblame de tu esposa, háblame de tu hijo, de Salvador, de tus Ah, hijos, porque tú tienes una sí, familia que son sí, todos, o sea, somos 6. ajá, Está mi esposa, que ya venía con 2 chicos de su primer matrimonio, Samuel y David, que yo los agarré de 6 y 8 años. Ahora tienen 21 y 19 más o menos. Y nosotros tenemos 2 hijos, Violeta y Salvador. Violeta que cumple 12 en octubre y Salvador que acaba de cumplir 10. Eh, Adri, mi hogar es mi mayor indicador de éxito, creo yo. El hogar que conseguí, el hogar que tengo.
es mi lugar seguro. Eh, todo lo que yo soñaba y todo lo que yo esperaba de la vida en ese nivel, lo conseguí y más. Me casé con una mujer maravillosa que yo digo que no es de este planeta, es una mujer con un espíritu avanzado, digamos, con un nivel de conciencia muy especial que me enseña permanentemente muchas cosas, que me reta también de muchas maneras. Por suerte lo sigue haciendo, me sigue retando de muchas maneras, que me ayuda mucho a transitar este tema de la paternidad de una manera mucho más fluida, porque uno tiende de alguna manera, así no quiera repetirlos, hay comportamientos donde uno repite los modelos que vivió, y mi esposa me ayuda a alejarme un poquito de esos modelos. Y a mí me gusta ir a mi casa y me gusta estar con mi esposa, y me gusta estar con mis hijos, y me gusta estar con mi familia. E insisto con esto, es un lugar seguro para mí, absolutamente seguro. O sea, te encanta llegar, comer con ellos, arruncharte, Sí, abrazar, así es, levantarte, así es. Nosotros expresar somos tu amor. bien consentidores en casa. Justo anoche se nos pasó Salvador a la cama a las, no sé, 4 de la mañana, que tiene dolor de oído. Venga y arrúnchese acá, ¿no? Eh, Ayer yo particularmente tuve un día en el que terminé como muy contrariado. Eh, Estaba mi esposa con Violeta en la cama a punto de ver Cenicienta, y yo les dije, no, yo quiero sentarme en mi cama porque ya me han sacado la noche anterior viendo Blancanieves, ahora Cenicienta. Yo dije, no, yo quiero mi cama, pero de pronto no lo expresé de la manera más amorosa. Violeta se sintió un poquito, se fue, terminaron viendo la película en otro lado, y al rato fue Violeta la que llegó y se me sentó en las piernas y me decía, yo sé que has tenido un día complicado, papi, Ay, no, qué belleza. pero mañana va a ser distinto, no sé qué. Y somos ese tipo de hogar, ¿sabes? Donde hay mucho respeto por el otro, claro, entendiendo los lugares de la paternidad y demás, pero hay mucho respeto por el otro, y eso sí lo tiene todo que ver mi esposa en eso, ¿no? Bueno, es que ahí es donde también tú has dicho, uno busca seguridad y uno busca ese sitio donde uno sabe que ahí está su mundo. Y bien lo has descifrado, bien lo has dicho. O sea, realmente llegar allí, que además tu hija te diga, bueno, papá, te entiendo. Siento que también es lo que también estás logrando o has logrado también con tu familia. Obviamente, como todos, hay momentos en que uno se siente frustrado con su carrera profesional, que siempre quiere más, que de pronto se le dificulta tal o cual elemento de la carrera y demás. Sobre todo en esta industria de la música, donde la comparación es tan dañina y permanentemente nos estamos comparando de alguna manera. Y entonces yo, cuando me he sentido más frustrado en la vida, es cuando se me ha olvidado incluir a mi familia en la ecuación del éxito. Cuando logro incluir a mi familia, cuando mentalmente me acuerdo que tengo que incluirla, porque eso es un factor de éxito maravilloso. Ahí digo, estoy resuelto, estoy resuelto en la vida. Cuando solo me quedo en lo profesional, claro que tengo temas pendientes, claro que hay cosas que no logré o que me ha costado lograr, que seguramente no logre, ¿verdad? Pero en el otro campo, en el personal, en el familiar, por ahora está todo, ¿no? Falta camino, claro. Mi hijo menor tiene apenas 10 años, falta camino, pero, pero yo me considero muy, muy, muy afortunado. ¿A qué le estás apostando ahora, Santi? ¿A qué le estoy apostando ahora? Uy, qué pregunta. A seguir en ese camino de coherencia, Adri. A ser cada vez más
más yo. Le estoy apostando a disfrutarme cada vez más yo, a dejar de preocuparme por las expectativas ajenas. A eso le apuesto. Te vi en el programa de la descarga que me encantaba. Sí. Fascinado. Te vi también en esos momentos emotivos. Sí. Te veía como te Qué vergüenza. involucrabas con eso. Yo decía, Qué boleto no llorando en televisión y no, ahí ¿por chillé qué? como un berraco, sí. Porque no, todos lloramos, no te preocupes que ahí te veíamos y también llorábamos. Uno de esos programas que me encantó fue este de los señores mayores, Sí. que logras además Sí. llevarlo a... Eso fue muy lindo. Fue espectacular. Eso fue una experiencia muy linda. Porque además tenía un objetivo muy lindo y era llevar conciencia a la situación de abandono que tienen muchos ancianos en Colombia, ¿sí? Hablamos mucho del abandono de la niñez, ¿verdad? Pero las cifras de abandono de adultos mayores son enormes. Entonces, haber logrado llevar un poquito toda la atención de eso a ese hecho y a que la gente pudiera donar tiempo y entender que una conversación con un adulto mayor al que no visitan hace no sé cuántos meses podía significar mucho para esa persona, eso fue muy especial. Oh, esa canción. Esa canción además preciosa. Lindísima. Sí, la verdad que fue una jugada muy bonita y un momento muy bonito, pero repito, con un propósito, ¿sí? Con un propósito de conexión, de que nos acordemos que estamos juntos en esto, ¿no? Bueno, y que no hay fecha de caducidad, es decir, la hay, claro, hay un momento en que uno se muere y ya está, pero no hay una edad de caducidad, ¿no? Y creo que nuestra sociedad no estamos acostumbrados a valorar a la gente mayor, ¿no? Creo que hay otras sociedades donde han aprendido un poco más de eso. Creo que a nosotros nos cuesta un montón. Muchísimo. Además, nos resistimos a eso. Valorar, respetar, nos resistimos a eso. Entonces me pareció que esa campaña tenía también ese propósito, ¿no? Hey, sí. Valoremos. Además, ese es como el otoño de la edad. Que es algo muy lindo, porque sí, se empiezan a caer las hojas, pero sigue habiendo... Claro, pero aparece la sabiduría. Sí, total. Aparece la sabiduría y deberíamos, todo lo contrario, deberíamos estar hablando más con los mayores, ¿no? Que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten cómo resolvieron tal o cual cosa, qué aprendieron de esto, o que nos cuenten algún episodio para uno aprender con las herramientas de uno. Pero acá estamos acostumbrados es como a desechar y a dejar de ver o a este ya no sirve, ¿no? Y repito, hay otras sociedades, incluso en Latinoamérica, que son mucho más respetuosas con el adulto mayor. Así es. Bueno, Santi, yo creo que yo me quedaría contigo hablando. Podemos seguir, sí. Todo el día, mejor dicho. Nos has regalado un día maravilloso. A ti, gracias. Nos has dado también una historia de vida, una historia que contar. Gracias por abrir ese corazón. Entramos al último pedacito de esta sección, que son estas cartas. ¡Epa! Esas cartas. ¡Qué susto! Tú las vas sacando, tú lees, hay una palabra, lo primero que se te venga a la cabeza o lo que tú quieras decir. Vamos acá con esta. Y esto es familia. Es mi lugar seguro. Te repito, a mí me gusta ese concepto. Es mi lugar seguro. Es a donde siempre quiero ir. A esto, a mi familia. A ver, esta. Infancia. Yo creo que fue bonita. Fue muy libre. Con mucho dolor también. Pero al final tengo como recuerdos muy lindos de infancia. Y aquí tú me hablas de infancia y yo me acuerdo de Ibagué, de Cádiz, del barrio Cádiz en Ibagué. A ver. Colombia profunda. Yo
yo no conozco la Colombia profunda. Y eso que me he preocupado por estar en contacto de alguna manera con lo que nosotros llamamos Colombia profunda, pero creo que el problema es que no la conocemos realmente. Y en ese desconocimiento hay un gran vacío, ¿no? Amor, esto es el combustible. Para mí este es el combustible. El amor es el combustible. Por lo que haces, por ti mismo, por las personas que te rodean. Frustración. Este es uno de mis grandes maestros. La frustración es uno de mis grandes maestros. Creo que aquí hay que aprender a lo que hablábamos ahorita, a querernos un poquito más, ¿no? Y a valorar el camino de cada uno. Identidad. Para mí esta es la clave en todo lo que uno hace, sobre todo en la expresión artística. La identidad es la clave. Ser auténtico, tener identidad. Desafíos. Esta palabra me gusta. Esta palabra me gusta. Me gusta más que obstáculos. Me gusta esto, desafíos. Porque son permanentes. Y uno los tiene que afrontar de la manera más luminosa posible. Reconciliación. Uy, esta es nuestra asignatura pendiente como país. Bueno, como especie, ¿no? Los seres humanos. Reconciliarnos un poquito. Y la espiritualidad para mí es el camino. La espiritualidad es el camino. Ahora con todo esto de la inteligencia artificial y todo esto que vemos en el mundo, oía en alguna parte un testimonio que decía que en un futuro próximo vamos a llegar al rompimiento del paradigma en el que la gente se valora por lo que hace, porque ya lo van a hacer las máquinas, digamos. Entonces ya esa valoración por lo que tú haces no va a existir. La valoración va a ser por lo que tú eres. Y el camino para eso es la espiritualidad. Volvemos al ser. Exactamente. Sin duda. De hecho, hoy la inteligencia artificial ya está dando charlas sobre el tema de salud mental frente al tema de la IA. O sea, es una cosa que va... Siempre vamos a volver a lo mismo, a la esencia, al ser. Exactamente. Y es donde tenemos que llegar. Exactamente. Santi, muchísimas gracias. A ti, Adri, un gustazo. Me quedan tantas preguntas, tantas cosas pero tendremos más oportunidades. Esperamos seguir acompañándote en toda esta trayectoria. Muchas gracias. Como te he dicho, aquí somos admiradores de tu carrera. Vivimos con todo lo que te pasa. Pronto eres mi invitada de honor en el Movistar Arena el 17 de octubre para la celebración de los 15 años de Cruce. Voy a llevar, mejor dicho, pañuelos y todo porque sé que esto también va a ser de lágrima. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, a todos ustedes los invito a ver esta entrevista en quienique.com en la sección de quién es quién.